Llegó el momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicarás tu primer depósito. micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de... Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Anoche en Informe Especial, TVN incluyó las experiencias de padres descontentos con la transición de género de sus hijos, las inquietudes de algunos profesionales de la salud y los testimonios de adultos que han transicionado. El reportaje generó rápidamente un debate en las redes sociales sobre su enfoque y conclusiones. Durante la emisión del programa que dirige Santiago Pavlovich, también se trataron los problemas de salud asociados con los tratamientos hormonales y la edad recomendada por los programas institucionales actuales. La Organización de Transdiversidades señaló que se entrevistó a una minoría que se opone a los avances en políticas destinadas a reducir el suicidio adolescente. Quiero saludar a María José Cumplido. María José es el término es directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Para mí es un honor tenerte acá, amiga, una amiga personal. ¿Cómo le va, María José? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días, María José. Quiero decir un par de cosas. Y voy a hacerlo a título personal. La Brújula de Santiago, que es un periodista muy respetable, está absolutamente perdida. Santiago tiene mucha relación con el mundo amarillo y él derechamente tiene una posición ideológica que toda la gente que ha investigado la interna de TVN conoce. Hace muchos años se quiere ir, no se puede hacer por la impresionante indemnización que hay que entregarle. Que obviamente también afecta a las arcas y es comprensible, se la merece por supuesto, pero parece ser que el Excel no da. Pero hacer este tipo de nota, con este tono que parece más de cuando él mismo tenía y su equipo acercamiento a temas como el VIH en los 80, hacerlo actualizado a este tono me parece que es vergonzoso. Vuelvo, esto lo estoy diciendo a título personal, María José, y... quiero hacer punto. Uno, comparan en la nota ser drogadicto alcohólico con ser un niño trans. Dos, Pavlovich entrevista a Emilia Schneider y todo el tiempo la interrumpe de manera displicente. Tres, finalmente hace un link entre la transexualidad con el confinamiento de la pandemia porque dice que es un caldo de cultivo para enfermedades mentales. O sea, y aquí leo un muchacho que lo escribió, dice, o sea, trata a los transexuales como enfermos mentales. Yo lo que quiero decir es que ya no da para que Santiago Pavlovich haga este tipo de reportaje. La interna en TVN, y aquí es donde uno se decepciona de la televisión pública que tenemos. Uno se pregunta, ¿para qué sirve? Porque además no entrega una visión contrapuesta siquiera. Dibuja un escenario que la verdad es patético y que no comprende y ni simpatiza por el otro. O sea, en el reportaje de anoche se muestran diferentes visiones, pero él hace hincapié en su punto de vista al respecto. Y lo dice. El mismo Pavlovich, que cuando se planteó la comisión de desinformación, salió a plantear que poco menos estábamos en Cuba. Entonces ya basta un poco. Yo entiendo, me voy a sacar la chaqueta. Yo entiendo que mis amigos periodistas de TVN sean medios cobardones, patéticos, etcétera. Lo entiendo porque tienen que cobrar el sueldo y ceder. Pero que las autoridades del canal dejen pasar esta y no tengan la posibilidad ni siquiera de debatirlo. Porque en TVN las cosas se tiran como cualquier cosa. Me parece que es grave. Esa es mi opinión. María José, lo que pasó ayer fue indignante. María José, ¿cuál es tu opinión desde la Fundación Iguales, del reportaje de anoche? Estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Nico. A nosotros como fundación nos parece que era un reportaje absolutamente sesgado, con un lenguaje que me hizo sentir en los 90, en principios de los 90, con unas comparaciones que como bien decía Nicolás, que ponía a los niños, a las niñas trans como enfermos, cosa que pensábamos que luego una identidad de género, después de ese debate, lo habíamos superado, y además con muy poca información. O sea, cuando uno hace un reportaje, un libro de no ficción, etcétera, lo que tiene que hacer es
siempre contrarrestar puntos, ¿no? Y poner distintas perspectivas. Aquí lo que vi era que la tesis del periodista ya estaba dicha, ¿verdad? Y se entrevistó a personas que finalmente decían que sí o que pertenecían a este mundo o tenían las mismas opiniones que la tesis. Faltaron personas que trabajaran en los programas de identidad de género. Faltaron endocrinólogos, pediatras, ginecólogas, etcétera, que trabajaran con niños y niñas trans. Faltaron padres que tienen hijos o hijas trans y que están contentos, o que respetan a sus hijos, o que lo han acompañado. Entonces lo que vi en el reportaje fueron padres que niegan la identidad de sus hijos, o no la quieren aceptar, o no les gusta. Vi a una psicóloga que patologizaba a las personas trans. Vi fragmentos inconexos, delirantes de Putin, poniendo a Rusia como un país donde estos temas no se discuten porque están prohibidos, ¿no? Entonces a mí me pareció mal hecho. María José. Me pareció desinformativo y me pareció que es un reportaje cuya tesis debe ser y es probablemente muy angustiante para las personas trans, tanto niños o niñas como adultos, porque retrasó o volvimos a los términos y a la discusión que teníamos en principio de los 90. A pesar del título de este reportaje que se llama Nuestros niños trans, llama la atención eso, y claro, de todas maneras en el reportaje hacen alusión en un minuto de que trataron de buscar fuentes de lo que fue la Fundación Selena, pero que no lograron llegar a ellos y que no querían hablar respecto a ciertos casos que se presentan ahí. Pero ¿a ustedes los buscaron como Fundación Iguales para hablar al respecto? Nosotros los buscamos a ellos. Ya. Nosotros los buscamos a ellos porque habíamos tenido cierta información del tono de la entrevista, como lo pueden ver, el tono que usa particularmente con la diputada Schneider es bien agresivo, es bien... y en ese sentido nosotros nos acercamos justamente a TVN para dar nuestra opinión, les presentamos todo lo que hemos escrito, lo que hemos investigado respecto al tema, pero obviamente no nos quisieron entrevistar. ¿Puedo agregar algo? Lo que pasa es que acá, a ver, hay dos temas. Es una perspectiva personal. Uno son los papás de las niñeces trans, ¿no? Que tú me puedes corregir, María José, son excepcionales, tanto porque tienen que transitar con ellos como algo que no es necesariamente una norma. No, o sea, no quiero decir norma porque eso puede ser normal. Perdón que soy heterosis y puedo cometer errores por desinformación o porque también vivimos en una sociedad que está aprendiendo. Pero quiero dejarlo en el siguiente término. Son situaciones que no son habituales. Eso es lo primero. Una niñez trans no es algo habitual y quien tiene que vivirlo en familia tiene que conducirlo con las mejores herramientas que tenga a su favor en una sociedad que tiene que ayudar a las familias. Así se plantea. Ya, eso es un tema. El otro tema es que Informe Especial, y en especial Santiago Pavlovich en TVN hace lo que quiere. Y parece ser de que no lo pueden frenar. Y el problema es que al hacer lo que tú quieras, tienes responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tienes es no atrasar la conversación. Pavlovich está en una parada hace tiempo, es muy triste para quienes lo admiramos y respetamos, de atrasar en toda conversación. Lo hizo en los procesos anteriores, él tiene vínculos directos, esto es información que manejo, directos con el mundo de Christian Barken y esa cultura. Eso te lo dejo ahí, el que lo averigüen los amigos periodistas. Eso por un lado. Por otro lado, tiene una trayectoria en televisión nacional que es muy respetable, pero que genera que él, te la comentan, da la sensación que no quiere estar.
Y en tercer lugar, el departamento de prensa de TVN se desprestigia. Yo soy de los que cree porque generalmente lo que hace es mostrar las miradas conservadoras y no abre el campo. Yo, desde acá, desde una radio privada, entendiendo que creo que el Estado tiene que fomentar la conversación pública, lo que hace TVN es todo lo contrario. Entonces, ahí es donde uno se pregunta cuál es la labor, o sea, dónde tiene que ir TVN. Yo creo que hay acá una operación política hace mucho tiempo, pero no tengo duda que lo que ha sucedido es grave porque no permite conversar. Y la televisión pública tiene que tener el deber de dialogar. Me parece increíble, María José, que ustedes tuvieran que ir a TVN. Sí. Es patético. ¿Dónde está la gente que dirige? ¿Qué están haciendo? O sea, porque los sueldos, todo lo que te hace, ¿por qué lo tienen? O sea, es preocupante. Realmente, bueno, es el país de Nel también, perdónenme, donde la gente está desprotegida y ya ni lo público tiene sentido y eso es una desgracia. Claro, y también lo que tú dices, lo otro muy preocupante es que nosotros hemos hecho un seguimiento de todas las fake news que han rodeado, ¿verdad?, esta conversación. Y acá el reportaje la rescata toda, como si todo lo que hemos creado, las distintas organizaciones, ¿verdad?, para combatir esas fake news no sirviera de nada. Entonces ahí yo también me pregunto, ¿dónde hay un editor que dice, bueno... No tiene editor, José, no tiene editor. Exactamente, eso, claro. Y eso es muy grave, porque estamos hablando de salud de personas trans que, como bien todos sabemos, son uno de los grupos que más discriminación sufre, ¿no? Y ha sufrido históricamente. Entonces, claro, atacar además a una población tan vulnerable a mí me parece contrario a toda ética y ahí corríjame si me equivoco, y muy grave para la ética periodística en su conjunto. ¿Qué rescatas, María José, del reportaje? Si es que hay algo que podría ser positivo, se entrevista dentro de ahí de las autoridades que salen en el reportaje a la subsecretaria de Salud. ¿Qué personajes te llamaron la atención dentro del reportaje y cuáles son los casos que tú sientes que fueron un poquito mejor expuestos? Sí, es que es difícil rescatar porque si bien obviamente es positivo que esté la subsecretaria de Salud Pública o la primera diputada trans, la verdad es que cómo está formado, o sea, hecho el reportaje, uno no se entiende nada. Yo encuentro, si yo no fuera una persona experta, de verdad no entendería nada de lo que se está hablando. Las entrevistas están totalmente cortadas, se nota. Hay una escena donde Santiago Pavlovich tira 3 fake news al hilo y Emilia Schneider dice, te voy a ir respondiendo por parte, y la corta al segundo siguiente. Entonces, obviamente ahí creo que todos los testimonios son importantes, los testimonios de padres que no están de acuerdo son importantes, los que sí, que no estaban también, pero la forma en que se construye el reportaje creo que no tiene nada muy rescatable porque no es informativo finalmente. Es una narración de un punto de vista. Exactamente, de un punto de vista obsesivo, entonces no sé, le pondría un 1 de hecho si me llegara un reportaje así o una forma de contar o de abrir un debate así. La verdad que si uno piensa, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué entendí sobre las terapias a niños, niñas trans? La verdad que era el objetivo, ¿cierto? Sí. La verdad que este reportaje no entrega ninguna luz, creo que oscurece, creo que pone dudas que no existen, que están bastante resueltas. Por lo tanto, creo que, no sé, parece más propaganda que reportaje. Eso es muy paradójico, María José, porque hace
11 años, el 2013, un reportaje, informe especial llamado Transexuales Atrapados, y que tenía una perspectiva muy distinta, y también con Santiago Pavlovich, que tenía una postura mucho más, no voy a decir objetiva, porque yo creo que la objetividad es un lugar que uno busca alcanzar, pero siempre hay una subjetividad hablando. Pero sí me parecía mucho más respetuoso y más equilibrado desde los distintos puntos de vista. Entonces, con el antecedente de ese reportaje del 2013, pensando en donde se cuestiona la pertinencia del programa Crece con Orgullo, donde aparecen padres que fueron separados de sus hijos por, comillas, presunta violencia, ofreciendo testimonios de cómo, comillas, les arrebataron a sus hijos porque se reconocen niñas, en línea con lo que ha dicho Elon Musk, de que hay un virus woke a propósito de su hija. Entonces pareciera más una operación de propaganda propiamente tal. Y insisto, teniendo el antecedente que ya Informe Especial había hecho hace más de una década un reportaje así, pareciera que hay alguna autoridad o alguna causa que quieren mover en un canal del Estado, y eso me parece totalmente preocupante, porque si fuera un canal privado, bueno, podemos aún así está mal, está mal, un 1 al pero libro. podemos discutirlo, pero este es el canal del Estado. No sé si los funcionarios se han entrenado, se han situado. Ahora, pueden producir si quieren programas de talento, invitaciones, todas las estupideces que están haciendo, que no tienen nada que ver con la labor pública de un canal, todo absolutamente cuestionable. Entonces, por eso, María José, para concluir, te agradecemos mucho la presencia acá en Copano.news en La Clave. ¿No ves que puede ser quizá una operación, insisto, con el antecedente que ya ve un reportaje mejor tratado en el mismo canal, con el mismo periodista, en el mismo programa, hace una década atrás? Sí, yo creo que hay una arremetida conservadora, tanto de derecha como de izquierda, ojo, eso es importante, en contra de la comunidad LGBTQ. Creo que la de la ultraderecha la tenemos más clara, porque siempre ha estado ahí. Los que han negado, ¿verdad? Han estado en contra del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, etc. Pero también creo que hay una izquierda conservadora, que fue la izquierda que le culpó a las mujeres y a la comunidad LGBTQ de haber perdido el proceso constituyente. Y yo creo que esa combinación es lo que ha permitido que discursos que no escuchábamos hace 10, 15 años estén volviendo a la palestra y se esté usando de chivo expiatorio tanto a la comunidad LGBTQ como a las mujeres para sus propios fracasos políticos. María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este reportaje de Informe Especial. 8:59, ya viene Daniel, que está ahí en la baticueva y al fondo observando. Dice, es hora. Por si acaso se llama Nuestros Niños Trans, para las personas que si quieren googlearlo y bueno, sacar sus propias perspectivas. Gracias por estar ahí, los queremos, chao, nos vemos el lunes. Chao. micasino.com